Nuestro proyecto tiene los objetivos de clasificar y gestionar todos los reactivos químicos de nuestros laboratorios. Cuando empezamos a trabajar vimos que había una necesidad imperiosa de empezar a hacer algo a nivel organizativo, de dinero. Había miles de reactivos en todos los laboratorios que se repetían, era un gasto absurdo y eso había que canalizarlo de alguna forma. Y a través de Campus Virginia Lab vimos la oportunidad perfecta para llevarlo a cabo. El proyecto lo que intenta es que todos se sientan involucrados y que todos sientan que la universidad que son parte de la universidad ellos mismos. La coordinación, sobre todo, lo hemos hecho a partir del PAS. Los PAS es la figura clave que conoce tanto las prácticas de laboratorio como los estados almacenes. El profesorado planteaba sus dudas a través del PAS, los PAS se coordinaban entre ellos y hacíamos reuniones periódicas donde también participaba el alumnado, que al final era el que, a través de sus trabajos fin de grado, conseguían llevar adelante el trabajo. Mi compañero Íñigo, de un año más, del año pasado, empezó a hacerlo. Él lo que hizo fue aplicar en plan la organización, organizar todo y comparar todo con otros departamentos de reactivos. De STFG surgieron otros dos, que fue el mío, que es aplicación de las 5 S en los diferentes laboratorios del Departamento de Ingeniería Química y del Medio Ambiente, y el de mi compañera Maya, que es la parte en plan económica. Las 5 S son el método que utilizaba Toyota, que empezó a utilizar hace unos cuantos años, de una forma de organización. Y ahora todos los reactivos tienen su código y para disponer de ellos, cogerlos, cambiarlos o cualquier cosa, hay que meterlo en un dispositivo informático y se queda todo sistematizado. Primeramente, ya que el proyecto se desarrolla en la universidad, pues estamos cubriendo el de educación de calidad, el que sería el número 4, ya que estamos mejorando todas las instalaciones y todos los recursos de los que disponemos. Por otro lado, también tendríamos el objetivo que sería el 12, el de producción y consumo responsable, y finalmente, pues si conseguimos llevar a cabo el final del proyecto, que sería crear una nueva plataforma en la que se puedan intercambiar estos reactivos químicos entre los diferentes centros y demás, y que se compre menos y que consigamos gestionarlos mejor, generando menos residuos, pues si creamos esa plataforma sería también una infraestructura y sería una innovación en la parte de infraestructura, que sería el objetivo número 9. Yo creo que en 2030 esto estará muy interiorizado, ya todo será automático, nos saldrán las personas a hacer las cosas así automáticamente. Yo creo que se empezará a implantar en muchos laboratorios, tanto de química como de electrónica, informática y otras cosas, y al final pues conseguiremos pues un sistema de trabajo más organizado, unos laboratorios más ordenados y así una forma de trabajo más fácil.